Hola a todos chicos y bienvenidos a este nuevo video del canal de Te lo dijo Pepito. La última vez analizamos cómo Roma logró pasar de una monarquía a una república, pero para lograr entender de forma completa toda la historia de la Roma republicana es necesario que analicemos la estructura política y administrativa que tenía la nueva república romana. Y para hacerlo me tenéis aquí a mí. Yo os ayudaré a comprenderla lo mejor posible en este video particularmente, pero dicho esto, no nos perdamos en charlas. ¿Listos? ¡Empecemos! Como he dicho en los videos anteriores, habían dos cónsules, quienes tenían los mismos poderes y podían bloquearse el uno al otro si no se ponían de acuerdo en determinadas circunstancias. Estos eran elegidos anualmente para que nadie pudiera tomar todo el poder por sí mismo. Los cónsules tenían mucho poder en sus manos, de hecho podían comandar el ejército, convocar asambleas y el senado, proponer leyes y promulgar edictos, y nombrar sacerdotes. Sin embargo, en caso de una grave crisis, era posible que el senado eligiera un dictador, quien hubiera tenido el poder absoluto durante 6 meses, sin prórrogas. El segundo puesto de mando más importante después de los cónsules era el de los pretores, elegidos anualmente, quienes se ocupaban principalmente de la jurisdicción y en casos particulares podían reemplazar a uno de los dos cónsules. Su número inicialmente era de 2 pretores, pero luego se convirtieron en 8. En el futuro los ex-cónsules o los ex-pretores, bajo el título de procónsules o propretores, podían convertirse en gobernadores de las provincias romanas, fuera de Italia. Posteriormente, el tercer cargo político fue el de los censores, elegidos cada 5 años con la tarea de llevar a cabo el censo. También estilaban una lista de quienes podrían ser los futuros senadores. Después de estos estaban los ediles curiales, 2 de origen patricio y 2 de origen plebeyo. Eran supervisores de las fiestas y de los templos, vaya, una especie de policía local. Finalmente, los últimos cargos públicos los ocupaban los cuestores o los administradores económicos de la ciudad. Todos esos personajes poseían la potestad, o sea, el poder de reunir y presidir el senado, crear edictos e imponer multas. Además, los cónsules y pretores tenían el poder del imperium, que era el pleno poder militar y control del ejército. Además de estos cargos públicos ocupados por singlos individuos, se realizaron diversas asambleas. La primera y más importante fue el Senado, integrado por unos 300 miembros, quienes eran elegidos por los cónsules hasta el 318, cuando se decidió que era mejor que los eligieran los censores. La tarea de los senadores consistía en asesorar a los cónsules, ratificar las decisiones de las demás asambleas, declarar la guerra y crear comisiones judiciales. Los senadores no podían reunirse sin el consentimiento de los cónsules hasta el año 150 a.C. Los plebeyos no podían formar parte también de esta asamblea. Bajo el Senado hubo 3 asambleas populares. La primera eran los comicios curiados, quienes habían perdido tanto de su poder que ya eran casi insignificantes, y habían tomado ese poder los comicios centuriados, quienes se reunían en el campo de Marte y votaban las 123 centurias, en las que la población romana estaba dividida, según el censo. También era esta asamblea la que votaba y elegía a los cónsules y a los pretores, y a los censores. También declaraban la guerra y la paz, aceptaban y hacían tratados y alianzas, votaban leyes y cumplían el ostracismo. Estos comicios eran muy importantes, sobre todo porque se usaban para organizar el ejército. Todos los ciudadanos varones tenían que alistarse y en función de sus riquezas y propiedades tendrían mejor o peor armamentario. El problema es que los más pobres solían perder demasiado dinero si se ausentaban demasiado tiempo de sus trabajos por la guerra, y para poner un remedio crearon una ayuda económica para los más pobres llamada estipendio. Finalmente encontramos los comicios tribales, quienes votaban las leyes y eligían a los cuestores. Si bien este sistema comienza a parecer muy democrático, la verdad es que no lo era en lo absoluto, ya que existía una enorme disparidad entre patricios y plebeyos. Estos últimos muchas veces eran subyugados por los derechos comprados por la clase aristócrata, que a menudo abusaba de ellos. Precisamente por eso, en cierto momento, los plebeyos se partieron las bolas y escaparon de Roma, fundando una ciudad para ellos. Luego, los patricios, al darse cuenta que sin los plebeyos no podrían sobrevivir, decidieron llamarlos y otorgarle más influencia en la política, creando así las asambleas de la plebe, que cada año elegían a los tribunos de la plebe entre los miembros de la clase plebeya. Y atención, porque estos tribunos de la plebe tenían el poder de vetar todas las leyes de los cónsules si les daba la gana. Además, con el tiempo, los derechos de estos plebeyos aumentaron. Finalmente, hacia 450 a.C., gracias a las leyes Licinio Sextas, se permitió la participación de los plebeyos como miembros del Senado y otros cargos públicos. Además, por ley, se declaró que uno de los 2 cónsules debía ser elegido entre la clase
clase plebeya. La última gran reforma fue la de la Ley Hortensia en 287 a.C., la cual permitió que los plebiscitos, es decir, las asambleas plebeyas, crearan leyes que tuvieran el mismo valor para todos. Así, la diferencia social ya no estaba marcada desde el nacimiento, pero desde la riqueza. De hecho, las dos nuevas clases sociales eran las de los pobres populares y la de los ricos optimantes. Dicho esto, si no te quieres perder la expansión de la República Romana y cómo la ciudad logró conquistar toda la península de Italia y toda Europa, te aconsejo que te suscribas al canal y que actives la campanita de avisos. Además, te pido por favor de que me dejes un like. Puede que a ti no te parezca mucho, pero te lo aseguro, para mí es la diferencia.